Gracias por continuar con nosotros en este espacio, Dinámica Económica, un programa de economía para todos. Y bien, señores, hemos tenido un año 2023, ya luego de haber hablado sobre más o menos la forma en que está estructurada nuestra manera de dirigencia del Estado. Hemos tenido un año 2023 con aciertos y desaciertos en materia económica. Los desaciertos pueden ser el hecho de que nuestra economía creció poquito. Ciertamente, 2023 creció poquito. Para que ustedes tengan una idea, un crecimiento de más o menos un 2.5%. Es un crecimiento que apenas es la mitad de lo que crecimos el año pasado, que fue el 2022, y que tampoco fue un año muy bueno, pero fue mejor que este, aun cuando hubo más inflación que en este año. Hemos tenido un año también donde ha habido situación de aumentos de precios, aun cuando la inflación está más o menos controlada. El Banco Central dice que la inflación está más o menos un 4%, que es dentro del rango meta de la autoridad monetaria, pero ese rango meta de 4% es con base en lo que ya habíamos heredado del año pasado cuando ya los precios habían aumentado. Y si hoy tenemos un 4%, porque los precios entonces en sentido general han aumentado en esa misma proporción desde diciembre de 2022 hasta diciembre del año 2023. Entonces, hemos tenido un año de cierta estabilidad de precios, pero con aumentos. Y esos aumentos entonces hacen que la situación económica de la gente, pues, efectivamente no esté en las mismas condiciones que en otros años donde ha habido cierta prosperidad. Pero es algo de lo que hemos estado adoleciendo incluso desde antes de la pandemia. Si ustedes recuerdan, en el año 2019, antes de la pandemia que fue en el 2020, el año 2019 no fue un año bueno para la República Dominicana. Fue un año de limitaciones económicas, incluso la economía se desaceleró, creció menos que en el 2018. E incluso en el año 2019 también tuvimos una dificultad con el turismo. Ustedes recuerdan que hubo asuntos de denuncia, de muertes en algunos hoteles y de que maltrataron a una señora, hubo una campaña de crédito fuera del país. Y el turismo en el 2019 no creció como venía creciendo en años anteriores, que siempre crece un 8%, un 9%. En el 2019 se quedó prácticamente igual que en el 2018. O sea, no hubo un crecimiento del turismo y hubo una cierta desaceleración de la economía. ¿Creció la economía? Sí, pero creció en una proporción menor a lo que se esperaba y menor que en el año 2018. Y luego eso empeoró con la pandemia, porque ya la pandemia lo que hizo fue que paralizó totalmente las actividades económicas de aquí y del mundo. En el año 2021, como la pandemia paralizó la economía en el 20, en el año 2021, ya con un nuevo gobernante, aunque con un mismo estilo de gobierno, que lo que hizo fue darle continuidad a las medidas que se habían tomado en el gobierno anterior. Eso son cosas que generalmente no se dicen, y mucho menos en campaña, pero eso fue lo que ocurrió. O sea, el gobierno anterior, porque la gente se olvida de eso. En el año 2020, nosotros tuvimos que la pandemia se inició más o menos en marzo. En marzo se inició la pandemia. Y de marzo a agosto gobernó Danilo Medina en el PLD. Y esos son 4 meses y medio. Y ahí se tomaron medidas en relación a lo que teníamos, a la pandemia. Y de agosto a diciembre del 2020 gobernó el presidente Luis Abinader, que es nuestro gobernante actual. Quiere decir que en el 2020, en pandemia, Danilo Medina y Luis Abinader gobernaron la misma cantidad de meses, 4 meses y medio cada uno. 9 meses en total. 4 meses y medio el primero y 4 meses y medio el actual. ¿Qué hizo en esos 4 meses y medio Luis Abinader cuando llegó al poder en agosto de 2020 en plena pandemia? Darle continuidad a las medidas que habían tomado las autoridades anteriores. Y lo mismo estaba haciendo. Y dándole continuidad, lo que tiene que ver con el proceso de adquisición de vacunas, y hubo algunos procesos que se dieron que ya habían sido gestionados anteriormente. ¿Por qué? Porque se trató de una crisis compartida y se trató de un cambio de gobierno en democracia. Como fue un cambio de gobierno en democracia, aun cuando cambió el gobernante, cuando cambió el partido, el estilo de gobierno siguió más o menos igual para darle continuidad al aparato estatal de manera correcta. Y eso es importante. En el 2021, como la economía se paralizó totalmente en el 2020, lo que hicieron las autoridades monetarias en el 2021 fue que comenzaron a impulsar la economía
a los fines de que se recupere la economía. Pero las autoridades monetarias sabían que al impulsar la economía, creando estímulos económicos, bajando la tasa de interés, inyectándole recursos a los bancos para que presten barato, diciéndole a los bancos que le den facilidades a las personas que quieran adquirir préstamos aun cuando no tuvieran la suficiente calidad. Todo ese incentivo económico que generó el Estado a través del Banco Central, la autoridad monetaria, a través del propio gobierno, la autoridad fiscal, en el 2021 era en procura de recuperar la economía en 2021. Pero las autoridades monetarias sabían que ese proceso de recuperación iba a implicar un aumento de la inflación, porque tú estabas forzando un aumento de la demanda interna para dinamizar la economía, pero al forzar la demanda interna para dinamizar la economía, eso te va a provocar inflación. Eso fue una inflación, vamos a decir que inducida. ¿Por qué? Porque las autoridades monetarias decían, cuando llegue el 2022, con una economía recuperada, yo me concentro en el 2022 a controlar la inflación, pero ya yo tengo la economía en proceso de recuperación. Y esa era una medida positiva, correcta. Lo que pasa es que en el interín se presentó un elemento inesperado. ¿Cuál fue el elemento inesperado? La guerra en Rusia y Ucrania, entre Rusia y Ucrania. Porque esa guerra entre Rusia y Ucrania, que se pensaba que iba a durar poquito, duró o ha durado más de lo previsto. Y ahí fue cuando nos dimos cuenta de que Ucrania es uno de los principales productores de materia prima para la alimentación en el ámbito mundial. Entiéndase, materia prima para la producción de alimentos. Y que entonces comenzó a dispararse el precio de esas materias primas. Entonces, ¿qué pasó en el 2022? Que en el 2022 no solo tuvimos inflación inducida por el hecho de haber impulsado un dinamismo de la economía en 2021 y que iba a ser una inflación controlada, porque como era inducida a nivel interno, con medidas internas se podía controlar. Pero cuando vino la inflación generada por factores externos que no estaban en el control de las autoridades locales, en el 2022 entonces los precios se dispararon de una manera brutal, principalmente los precios de productos importados o de productos nacionales con materia prima importada. Y el Estado, a través de la autoridad monetaria, hizo esfuerzos extraordinarios por controlar la inflación, pero las medidas de control de la inflación no tuvieron el efecto deseado porque eran una inflación provocada por asuntos externos que escapaban del control de la autoridad local. Y al ser así, entonces por eso tuvimos una inflación en el 2022 más allá de lo previsto. Y por eso las autoridades no pudieron controlar la inflación en la proporción en que lo hubieran podido controlar si solamente hubiera sido la inflación inducida por la dinamización de la economía del 2021 y no provocada por factores externos que escapan del control de la autoridad local, como son los precios de productos importados e imprescindibles, petróleo, harina, trigo, cereales, fertilizantes y todo lo que se utiliza para la producción de alimentos y así sucesivamente. Aceite vegetal, todo eso que aumentó de precio brutalmente en el exterior. Entonces, ¿cómo tú controlas la inflación si es un factor externo? Por eso se hizo tan dificultoso controlar la inflación en el año 2022. Y en el 2023 entonces es cuando se logra ya un control más o menos de esa inflación. Pero ya en el 2023, para lograr ese control de la inflación, la autoridad monetaria tuvo que tomar medidas desde el 2022 muy rígidas. Tan rígidas que cuando ya tenía la inflación controlada, comenzó a flexibilizar a los fines de dinamizar la economía. Pero esa flexibilización no ha surtido el efecto deseado en el tiempo, porque es corto el tiempo todavía, apenas un año, y por eso hemos tenido control de la inflación, ya es un logro importante, pero con poco crecimiento. O sea, fíjense cómo en 2020 se cae la economía, se cae el crecimiento. En el 2021 se provoca el crecimiento, pero con inflación. En el 2022 se hace esfuerzo para controlar la inflación, pero manteniendo el crecimiento. Ahora, esas medidas permitieron controlar la inflación, pero se sacrificó el crecimiento. Y usted me dirá, ¿y qué usted prefiere como gobernante si tú le preguntas al gobierno? ¿Que tengamos poco crecimiento e inflación controlada o que tengamos mucho crecimiento con inflación y precios altos? Obviamente el gobierno le va a decir a la autoridad monetaria, no, yo prefiero que la economía no crezca y que la inflación se controle, porque luego la economía seguirá creciendo en lo adelante.
Y eso fue lo que ocurrió este año, que la economía no creció más que a un 2 punto tanto por ciento, pero por lo menos se logró el control de los precios en cuanto a la estabilidad, no en cuanto a los niveles, porque como quiera son altos. Entonces, es mejor tener estabilidad de precios sin crecimiento a tener crecimiento con inestabilidad de precios. Ahora entonces por eso se prevé que posiblemente el 2024 sea un mejor año, porque va a ser un año con control de la inflación, pero ya con la posibilidad de aumentar los estímulos a los fines de que la economía crezca a niveles adecuados o acordes con el potencial de crecimiento anual al que estamos acostumbrados, es decir, más o menos un 5%, 5 punto tanto por ciento. Vamos a una pausa y cuando retornemos entonces seguimos con el último segmento de Dinámica Económica.